Durante siglos, China fue una civilización que miraba hacia adentro, concentrada en mantener el orden dentro de sus fronteras. Pero hoy el mundo entero vuelve a mirar hacia China. Algunos ven una potencia que está transformando la economía global. Otros ven un rival estratégico que podría redefinir el equilibrio del poder mundial. Y la pregunta ya no es si China va a influir en el siglo XXI. La verdadera pregunta es hasta dónde puede llegar esa influencia. Hola, hola, ¿qué más mi gente? Bienvenidos nuevamente a Crónicas de 8 días después, un espacio donde cada semana tratamos de mirar la historia, la política y el mundo, un poco más de profundidad. Yo soy César y como siempre en este parche de conversaciones interesantes está conmigo el viejo Fred. Hoy continuamos con nuestra serie, Civilizaciones, el dragón dormido. Pero esta vez entramos en una etapa mucho más actual, mucho más geopolítica y también mucho más controversial. Porque ya no vamos a hablar solamente del pasado de China, vamos a hablar de la China que está influyendo en el mundo de hoy. Temas que generan debate global, Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, el mar del sur de China, la nueva ruta de la seda, la guerra tecnológica y algo aún más grande, la posibilidad de que estamos viendo el ascenso de una potencia que podría influir no solo en este siglo, sino en los próximos 2 o 3 siglos. Pero bueno, antes de entrar en todo este tablero geopolítico, saludemos como siempre al hombre que nos ayuda a poner los datos sobre la mesa. ¿Qué más, viejo Fred? ¿Cómo vas? ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, viejo César? ¿Bien o no? Un gusto estar Bien, otra vez parce. aquí. Qué bueno. Un gusto estar otra vez aquí en Crónicas de 8 días después. Porque bueno, la verdad, este episodio es de esos que obligan a mirar el mundo con calma, ¿no? Cuando uno habla de China hoy, no está hablando solamente de un país, está hablando de una civilización con miles de años de historia que ahora vuelve a ocupar un lugar central en el escenario global. Em, lo interesante es que muchas de las decisiones que vemos hoy no se pueden entender sin mirar los traumas, las estrategias y las lecciones que China aprendió en los últimos 2 siglos. Así que hoy vamos a meternos en temas que generan mucho debate, ¿sí? Pero intentando hacer algo que siempre tratamos de hacer aquí, entender el contexto histórico antes de sacar conclusiones, porque cuando uno entiende la historia, el presente empieza a tener mucho más sentido. Bueno, viejo Fred, entonces entremos de una vez en materia. Porque cuando uno empieza a investigar sobre la China actual, hay dos temas que aparecen constantemente en las noticias internacionales. Dos lugares que generan debates fuertes, posturas muy distintas y mucho más interpretaciones dependiendo de quién cuente la historia. Estoy hablando de Xinjiang y de Hong Kong, dos territorios muy diferentes entre sí, pero que hoy están en el centro de la conversación global sobre China. Así que arranquemos por el primero. Fred, ¿qué está pasando realmente en Xinjiang? Bueno, César, para entender lo que ocurre en Xinjiang, hoy hay que mirar primero la historia de esa región. Xinjiang está en el extremo occidental de China y durante siglos fue un punto estratégico de conexión entre civilizaciones. Por ahí pasaban rutas comerciales que conectaban China con Asia Central, Persia y el Medio Oriente, ¿sí? De hecho, muchas de esas rutas formaban parte de lo que hoy conocemos como la Ruta de la Seda, pero culturalmente Xinjiang siempre ha sido una región diversa. Allí vive una minoría étnica llamada los Uigurs, un pueblo de origen turquío, túrquico, perdón, y de tradición musulmana, ¿sí? Durante diferentes periodos de la historia, la región tuvo momentos de autonomía, conflictos internos y también integración dentro de imperios chinos, pero finalmente en el siglo XVIII, durante la dinastía Qin, y Xinjiang fue incorporada formalmente al imperio chino, ¿ya? Y después de la revolución de 1949, cuando llega al poder el Partido Comunista de China, la región queda integrada como una región autónoma
dentro del nuevo Estado chino, ¿sí? Entonces, mm, O sea que no estamos hablando de un territorio que apareció en el mapa recientemente. Estamos hablando de una región que históricamente ha sido una especie de puente entre dos culturas, entre China, Asia Central y el mundo islámico. exactamente, viejo César, sí. Y es que en el siglo XXI, ¿sí? En este siglo, esa región vuelve a ser extremadamente estratégica por varias razones. Primero, porque Xinjiang tiene importantes reservas de energía, ¿sí? Especialmente petróleo y gas. Segundo, porque geográficamente conecta a China con países como Kazajistán, Kirguistán y Pakistán, ¿sí? Y tercero, porque Xinjiang es una pieza clave dentro de la estrategia moderna de infraestructura que China está construyendo hacia Eurasia. La famosa nueva ruta de la seda. Ujú, exactamente. Entonces, desde la perspectiva del gobierno chino, mantener esa estabilidad en Xinjiang es algo considerado vital para la seguridad nacional. Pero aquí es donde comienza el debate internacional, ¿sí? Varios gobiernos occidentales, organizaciones de derechos humanos y medios internacionales han acusado a China de implementar políticas de vigilancia masiva en la región. Entre esas acusaciones se mencionan sistemas de reconocimiento facial, monitoreo digital intensivo y centros de reeducación para combatir el extremismo. ¿Sí? Por su parte, pues el gobierno chino responde con una narrativa diferente. Según Beijing, esas políticas forman parte de un programa para combatir el terrorismo, prevenir radicalización y mantener estabilidad social. Y es ahí en donde aparece algo muy interesante, porque básicamente estamos viendo dos narrativas completamente distintas. Una narrativa que habla de derechos humanos y represión cultural y otra narrativa que habla de seguridad, estabilidad y prevención del extremismo. Exactamente. Y dependiendo de qué fuentes consultes, Biocésar, la interpretación puede variar muchísimo. Por eso entender Xinjiang implica algo más complejo que simplemente elegir un lado. ¿Sí? Implica entender el contexto histórico, geográfico y político que rodea a la región. Y ahora que hablamos de historia, hay otro territorio que también tiene una historia muy particular con China. Un lugar donde la relación con Occidente deja o dejó una marca muy profunda. Y estoy hablando de Hong Kong. Exacto, muy buena esa parte. Es que la historia de Hong Kong, César, está directamente conectada con uno de los momentos más traumáticos de la historia moderna de China, ¿sí? Que son las guerras del opio. En 1842, después de perder la primera de esas guerras contra el Reino Unido, el Imperio Chino fue obligado a firmar el Tratado de Nankín, ¿sí? Uno de los primeros de los llamados tratados desiguales, entre comillas, ¿sí? Y dentro de ese acuerdo, pues China tuvo que ceder la isla de Hong Kong a los británicos. Es decir, que Hong Kong se convirtió en colonia británica, literalmente como resultado de una guerra. Exactamente. Y durante más de 150 años Hong Kong fue administrada por el Reino Unido y se transformó en uno de los centros financieros más importantes de Asia. Pero en 1997 ocurre algo histórico. Hong Kong regresa a la soberanía de China bajo un acuerdo conocido como un país, dos sistemas. ¿Sí? Que la idea pues era que Hong Kong mantuviera su sistema económico, su estructura legal y ciertas libertades políticas durante 50 años. ¿Sí? O sea que más o menos hasta el 2047. Exactamente, exactamente. Pero en 2019 estallan protestas masivas en Hong Kong contra un proyecto de ley que permitía extradiciones hacia China continental. De las manifestaciones se volvieron gigantescas y en alguno de esos momentos bastante tensas, ¿sí? En respuesta, el gobierno chino aprobó en 2020 una ley de seguridad nacional para Hong Kong. Para Beijing, esa ley era necesaria para restaurar la estabilidad, pero para muchos críticos fue vista como una reducción significativa de la autonomía prometida. ¿Sí?
Y otra vez parece que es el mismo patrón que vimos en Xinjiang, dos lecturas diferentes de un mismo evento. Para uno estabilidad y soberanía, para otros restricción de libertades. Exactamente. Y eso nos lleva a algo muy interesante sobre la forma en que China se ve a sí misma. Para el liderazgo chino, la prioridad histórica siempre ha sido evitar el caos interno, ¿sí? Especialmente después de lo que ellos llaman el siglo de la humillación, que empezó justamente con las guerras del opio. Entonces, muchas decisiones actuales, desde su perspectiva, tienen que ver con una idea central, nunca volver a perder el control del propio destino. Así es, sí, señor. Y esa mentalidad también influye en otros temas que hoy están en el centro del tablero geopolítico. Uno de ellos, probablemente el más delicado de todos, Taiwán. Y ese, viejo Fred, ya es un tema que involucra no solo historia, sino también tecnología, poder militar y equilibrio global. Así que si te parece, en el siguiente bloque nos metemos de lleno en ese tablero, Taiwán y el mar del sur de China. Bueno, viejo Fred, si Xinjiang y Hong Kong ya generaran debate internacional, el siguiente tema probablemente es el más delicado de todos cuando se habla de China. Un territorio pequeño, pero con un peso enorme en la geopolítica mundial. Y estoy hablando de Taiwán, una isla que hoy está en el centro de tensiones entre grandes potencias y que además tiene un papel crucial en la economía tecnológica del planeta. Pero para entender por qué Taiwán es tan importante hoy, tenemos que ir bastante atrás en la historia. Exactamente, César. Sí, porque la historia de Taiwán no empieza en el siglo XX. Durante siglos la isla estuvo habitada por pueblos indígenas austronesios, pero el primer momento importante en la historia moderna ocurre en 1624, cuando comerciantes de la compañía holandesa de las Indias Orientales establecen una colonia en el sur de la isla, ¿sí? Poco, des- Poco después, en 1626, España también establece presencia en el norte de Taiwán. Sin embargo, los españoles son expulsados por los holandeses en 1642. em, pero pues ese dominio europeo tampoco dura mucho, ¿no? En 1662, un líder militar chino llamado Koxinga, leal a la dinastía Ming, derrota a los holandeses y establece un gobierno chino en la isla. Es decir, que en ese momento Taiwán empieza a integrarse más directamente con la historia política de China. Exactamente. Luego, en 1683, la isla se incorpora oficialmente al Imperio Chino bajo la dinastía Qing. Durante más de dos siglos, Taiwán fue administrada como parte del Imperio Chino, pero llega un momento que cambia completamente la historia. En 1895, después de perder la Primera Guerra sino-japonesa, China es obligada a ceder Taiwán al Japón, ¿sí? Mediante el Tratado de Shimonoseki. Así, y bueno, y así Taiwán pasa a ser colonia japonesa durante 50 años. O sea que esa isla duró medio siglo bajo administración japonesa, ¿cierto? Claro, exactamente. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, Japón pierde sus territorios coloniales. Entonces Taiwán vuelve a quedar bajo el control del gobierno chino en ese momento. ¿Sí? El problema es que pues, en ese mismo periodo China estaba viviendo una guerra civil brutal. Por un lado estaba el Partido Comunista de China y por el otro pues el gobierno nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. La famosa Guerra Civil China. Así es. Y bueno, en 1949 ocurre uno de los momentos más importantes del siglo XX en Asia. Los comunistas liderados por Mao Zedong ganan la guerra civil y establecen la República Popular China. En ese territorio continental, eh, en el territorio continental, pero pues el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, perdón,
no desaparece. Se retira a Taiwán junto con cerca de 2 millones de personas, incluyendo militares, funcionarios y civiles. Y desde ese momento, Taiwán queda gobernada por la República de China, ¿sí? Que pues es el gobierno que se instaló en la isla. Entonces, básicamente, desde 1949 existe dos gobiernos que dicen representar a China. Así es, viejo César. Para Beijing, Taiwán es una provincia rebelde que eventualmente debe reunificarse pues con el continente. Para el gobierno de Taiwán y para muchos de sus habitantes, la isla funciona como un estado autónomo con su propio sistema político. Y ahí es donde aparece la tensión internacional, porque Estados Unidos mantiene una política conocida como ambigüedad estratégica. No conoce oficialmente a Taiwán como país independiente, pero al mismo tiempo mantiene relaciones económicas y apoyo militar directo. Y además hay otro factor que vuelve este tema aún más delicado, los microchips. Así es, sí señor. Y es que, póngale cuidado. Hoy Taiwán es uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo, ¿sí? Empresas como TSMC producen aproximadamente el 90% de los semiconductores más avanzados del planeta. Esos chips son fundamentales para teléfonos inteligentes, computadoras, inteligencia artificial, satélites, armamento moderno. Por eso muchos analistas dicen que Taiwán es el corazón tecnológico de la economía global y no y es totalmente cierto, no están mintiendo. Aquí ya no estamos hablando solamente de historia o territorio, estamos hablando de tecnología, economía global y equilibrio estratégico. Así es. Y si ampliamos un poco más el mapa, hay otra zona que también se ha vuelto crucial en esta ecuación geopolítica. Estoy hablando del Mar del Sur de China. Una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Así es, exactamente. Entonces se calcula que cerca del 30% del comercio marítimo mundial pasa por esas aguas cada año. ¿Sí? Además, la región tiene importantes reservas potenciales de petróleo y gas. China reclama gran parte de ese territorio marítimo, utilizando lo que se conoce como la línea de 9 trazos. ¿Sí? Es un mapa histórico que pues marca su área de influencia, pero pues otros países también reclaman partes del mar, entre ellos está Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. En los últimos años pues China ha construido islas artificiales, puertos y pistas de aterrizaje en algunas zonas disputadas, ¿no? Lo que ha generado tensiones diplomáticas y militares en la región. Si uno mira el mapa completo, Xinjiang conecta rutas terrestres hacia Eurasia. Taiwán está en el corazón tecnológico del planeta y el Mar del Sur de China controla algunas de las rutas comerciales más importantes del mundo. Así es, viejo César, y todo eso nos lleva a una conclusión interesante. La estrategia global de China parece girar alrededor de tres elementos clave: infraestructura, tecnología y rutas comerciales. Y eso nos lleva directamente al siguiente tema, una iniciativa que muchos consideran el proyecto geopolítico más ambicioso del siglo XXI, que es la nueva ruta de la seda. Así es, y aquí es donde el panorama empieza a ampliarse, César, ¿sí? Porque cuando uno mira a Xinjiang, Taiwán y el Mar del Sur de China, puede parecer que estamos hablando solamente de conflictos territoriales o tensiones militares, pero en realidad hay algo más profundo detrás de todo eso. China no solo está pensando en fronteras, sino que está pensando también en rutas comerciales, energéticas, tecnológicas. Durante siglos el poder global ha estado muy ligado al control de las rutas que conectan el mundo. Entonces, en su momento fueron las rutas marítimas dominadas por los imperios europeos y después vinieron las grandes redes comerciales del siglo XX. Y ahora China está intentando construir su propia red de conexiones globales.
Una red que no solo pasa por Asia o Europa, sino que también llega hasta regiones que antes parecían muy lejanas de ese tablero estratégico, ¿no? Regiones como América Latina y, y bueno, y ahí es donde aparece uno de los proyectos más ambiciosos de la política internacional actual, la llamada Nueva Ruta de la Seda, que es la que estás diciendo. Bueno, viejo Fred, si uno mira todo lo que hemos hablado hasta ahora, Xinjiang conecta con Asia Central. Taiwán es el corazón tecnológico del planeta y el mar del sur de China como una de las nuevas rutas marítimas más importantes del mundo. Parece que todas las piezas empiezan a encajar en algo más grande, una estrategia que no solo mira a Asia, sino al planeta completo. Y ahí aparece algo que se menciona mucho en política internacional, como lo había mencionado, la nueva ruta de la seda, en donde América Latina entra. Sí, César, así es. Es que la iniciativa se llama oficialmente Belt and Road Initiative y fue presentada en 2013 por el presidente de China, Xi Jinping. L- Y bueno, la idea fue ambiciosa, es bastante ambiciosa. Crea una red global de infraestructura que conecte Asia con Europa, Asia con Europa y África con América Latina, ¿sí? Estamos hablando de inversiones en puertos, ferrocarriles, autopistas, redes energéticas, telecomunicaciones, logística internacional y pues en pocas palabras una versión moderna de la antigua ruta de la seda, pero adaptada al siglo XXI. Es decir, que ya no se trata solamente de barcos transportando seda o especias, ahora hablamos de cables de internet, trenes de alta velocidad y puertos estratégicos. Exactamente, vio César. Y algo muy interesante es que esta iniciativa no se limita a Asia o Europa. En los últimos años, América Latina también se ha convertido en una región importante para China. Hay varios países latinoamericanos, eh, varios países latinoamericanos participan, perdón, en proyectos relacionados con la iniciativa. Entre ellos está Perú, Brasil, Chile, Argentina. En la región china, pues ha invertido en sectores como energía, minería, infraestructura, transporte, telecomunicaciones, ¿sí me entiende? Y eso nos lleva inevitablemente a una pregunta que muchos se hacen aquí en nuestra región. ¿Qué papel juega Colombia dentro de todo ese panorama? Bueno, eso es una buena pregunta. Colombia tiene una posición geográfica bastante interesante. Está en la entrada de Sudamérica, tiene acceso a dos océanos y además está en un punto estratégico entre Norteamérica y el resto del continente. Por eso China ha mostrado interés en proyectos de infraestructura, comercio y cooperación económica con Colombia. ¿Sí? Durante los últimos años también ha crecido mucho el comercio entre ambos países. China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Colombia. Pero más allá de la política y la economía, hay algo que también es interesante. ¿Cómo nos ven los chinos a nosotros? Porque a veces nosotros hablamos mucho de China, pero sabemos muy poco de cómo nos perciben ellos. Interesante esa pregunta que hiciste, viejo César. En términos generales, el gobierno chino suele ver a América Latina como una región con tres características importantes. Uno, recursos naturales. Dos, mercados en crecimiento. Y tres, socios potenciales para cooperación económica. En el caso de Colombia, pues específicamente hay intereses en sectores como energía, infraestructura, agricultura, comercio, ¿sí? Pero también hay algo interesante que, que es desde el punto de vista cultural. Muchos ciudadanos chinos ven a Latinoamérica y a Colombia en particular como una región con una cultura vibrante, diversa y con gran potencial económico. Colombia es conocida por cosas como su biodiversidad, su café, su música y su gente, ¿sí? Y también seamos sinceros, por algunas cosas más complicadas de nuestra historia. Bueno, sí, en eso sí es verdad, sí. Lamentablemente, pues durante mucho tiempo
La imagen internacional de Colombia estuvo marcada por temas como el narcotráfico y los conflictos internos. Pero pues en los últimos años esa percepción se ha ido cambiando poco a poco. Hoy Colombia también se ve como un país con crecimiento económico, un mercado emergente importante y pues un socio real en comercio e inversión, como lo dije anteriormente. Es decir, que desde la perspectiva de China, América Latina no es simplemente una región lejana, sino una pieza dentro de un tablero global más grande. Sí, es correcto. Aquí volvemos a una idea que ya habíamos mencionado antes. Para China, el poder global no siempre significa conquistar territorios. Muchas veces significa conectar rutas, construir infraestructura y crear redes comerciales. Em, y bueno, esa estrategia hoy se está extendiendo por todo el planeta. Pero claro, cuando una potencia empieza a expandir su influencia económica y tecnológica a escala global, también aparece la competencia. Ah, eso sí es totalmente cierto. Y esa competencia hoy se está jugando en uno de los terrenos más importantes del siglo XXI, que es la tecnología. Entre eso, la inteligencia artificial, los chips, los robots y una carrera global por dominar las tecnologías del futuro. Sí, y una carrera que muchos analistas ya llaman, ¿sí? Que es la nueva guerra tecnológica. Y al final, viejo Fred, cuando uno junta todas las piezas del tablero, como Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, el mar del sur de China y esa gigantesca red de infraestructura que China está construyendo alrededor del mundo, uno empieza a entender que no estamos viendo solamente la historia de un país, estamos viendo el movimiento de una civilización completa en el escenario global. Una civilización que pasó por guerras, invasiones, revoluciones y que ahora está intentando redefinir su lugar en el mundo. Así es, viejo César. Y por eso muchas de las tensiones que vemos hoy no son solo conflictos regionales, son parte de algo más grande, porque mientras algunos países compiten por influencia política, otros están compitiendo por algo que podría definir el futuro del siglo XXI, que es la tecnología, como lo dije anteriormente. Y todo eso sigue avanzando, ¿no? En una carrera que está en marcha por parte de las grandes potencias y que probablemente va a definir cómo funciona el mundo en las próximas décadas, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí aparece una pregunta interesante. Cuando las grandes potencias compiten en tecnología, esa competencia no siempre termina siendo un conflicto. Entonces, a veces también termina acelerando avances que transforman la vida de toda la humanidad, de que pues el internet, los satélites, los teléfonos inteligentes, muchas de esas tecnologías nacieron precisamente en medio de rivalidades entre potencias. Entonces, como tal, esa es la pregunta. Cuando las grandes potencias compiten en tecnología, ¿esa competencia no siempre termina siendo solo un conflicto? Más específicamente, significa que para las regiones como América Latina y para países como Colombia, ¿no? Ujú, Entran, exacto. entran en esa nueva guerra tecnológica global también, ¿no? Por Claro, dime. ujú. Em, pues eso es verdad, porque pues mientras China, Estados Unidos y otras potencias compiten por dominar la inteligencia artificial, los chips o la robótica, pues esa carrera siempre también va a generar nuevas oportunidades económicas y tecnológicas y científicas. Y la pregunta pues es si países como los nuestros a participar en esa nueva era de la tecnología o simplemente van a observarla desde afuera. Pues más que observarla, yo digo que ya entran en esa carrera tecnológica por el afán de conseguir nuevas tecnologías, ya sea en la parte de infraestructuras, de industria o la parte militar. Créeme que entran en esa carrera. Y digamos, si China les facilita las cosas,
En unas décadas América Latina puede también convertirse en una potencia o potencias o en micropotencias. No, en micro no, bueno, sí, en micropotencias, por decirlo así, con esos avances que pueden mejorar la calidad y el bienestar de los pueblos, ¿no? Y esa es justamente la conversación que vamos a continuar en el próximo episodio. Porque la quinta parte del dragón dormido vamos a entrar de lleno en algo que nos toca más directamente, que es preciso la guerra tecnológica global. ¿Qué está pasando con toda esa cuestión de chips, la IA, la robótica, la carrera espacial? Que últimamente China se está enfocando en la carrera espacial, en su centro de mando internacional, y la cuestión de que quieren otra vez volver a la luna y que han traído muestras y todo eso, ¿sí? Sí. Entonces, todo eso, cómo es que esos avances están impactando en América Latina y a Colombia en las próximas décadas. Así que si te gusta analizar el mundo con calma, si te interesa entender hacia dónde puede ir el futuro y si quieres ver cómo estos grandes cambios globales también pueden afectar nuestra región, te esperamos en el próximo episodio de Crónicas de 8 días después. Yo soy César. Y yo soy Fred. Nos escuchamos Nos en escuchamos en Crónicas de 8 8 días. días.